Entre las sombras de la ciencia y el misterio, Julio Verne nos entrega una historia única y perturbadora, El secreto de Wilhelm Storitz. Aquí no hay viajes submarinos ni expediciones a la luna, sino un enigma que roza lo sobrenatural. Wilhelm Storitz, un hombre envuelto en secretos, posee un conocimiento que desafía la lógica, el poder de la invisibilidad. Su obsesión por Myrtille de Vaugelassin lo lleva a cruzar la línea entre el amor y la venganza, sumergiendo a los protagonistas en una pesadilla donde la realidad y lo imposible se entrelazan. En esta obra, Verne se adentra en lo desconocido, mezclando ciencia y misticismo en una historia cargada de intriga, tensión y terror psicológico. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cegado por el rencor? Descúbrelo en esta inquietante aventura. Capítulo 1. La llegada a Ragz y el misterio del castillo. El tren avanzaba entre los paisajes de Hungría con la pesadez de un animal antiguo, resoplando vapor en la brisa templada de la primavera. Desde la ventanilla, Henry Vidal observaba los campos abiertos, las colinas suaves y las aldeas dispersas que parecían desvanecerse en la distancia como imágenes de un sueño. No podía evitar preguntarse qué le esperaba en la ciudad de Ragz, ese rincón poco conocido del Imperio austrohúngaro al que su hermano Mark lo había invitado con tanta insistencia. Mark Vidal, ingeniero francés, se encontraba en Ragz para casarse con Myrtille de Vaugelassin, una mujer cuya belleza y gracia habían cautivado a toda la ciudad. Su familia, noble y respetada, había acogido con alegría la unión. Era una ocasión festiva, y Henry, como buen hermano, no podía faltar. Pero a medida que el tren se acercaba a su destino, una sensación de inquietud se fue instalando en su pecho. Algo en el aire parecía distinto. Cuando finalmente llegó a la estación, Mark lo recibió con una efusiva sonrisa y un fuerte apretón de manos. Su felicidad era evidente, pero en sus ojos había un destello de preocupación. «Bienvenido, Henry», dijo su hermano, ayudándole con su equipaje. «Espero que el viaje no haya sido muy agotador». «Nada que no pueda soportar», respondió Henry con una sonrisa. «Pero dime, Mark. ¿Por qué pareces preocupado?» Mark dudó un instante antes de contestar. «No quiero alarmarte, pero ha habido ciertas complicaciones». Henry frunció el ceño. ¿Complicaciones? ¿De qué tipo? De un tipo que no sabría explicarte del todo. Ven, te lo contaré en el camino. Salieron de la estación y abordaron un carruaje que los llevó a través de las estrechas calles empedradas de Ragz. Era una ciudad encantadora, de arquitectura antigua, con iglesias de torres afiladas y casas de tejados rojizos. Sin embargo, algo en sus habitantes llamaba la atención. Caminaban rápido, con la mirada baja, como si temieran ser observados. «La gente parece inquieta», comentó Henry. Mark suspiró. «Últimamente, Ragz ha cambiado. Hay un miedo latente entre los ciudadanos. Algo que no se dice en voz alta, pero que se siente en cada rincón». «¿A qué te refieres?» Mark tardó un momento en responder. «Se trata de Wilhelm Storitz». Henry notó la forma en que su hermano pronunció aquel nombre. No como si hablara de un simple hombre, sino como si mencionara una sombra, un fantasma que acechaba la ciudad. «¿Quién es Wilhelm Storitz?» «Un hombre extraño, solitario y peligroso. Es un científico, aunque nadie sabe con certeza en qué trabaja. Su padre, Otto Storitz, fue un alquimista y químico de renombre, rodeado de misterio y superstición. Se dice que poseía conocimientos prohibidos». Henry arqueó una ceja. «No creerás en esas habladurías». «Yo no, pero la gente de Ragz sí», respondió Mark. Y ahora, su hijo ha heredado ese mismo halo de misterio. El carruaje se detuvo frente a la casa de los Vaugelassin, una imponente mansión rodeada de jardines. Antes de entrar, Mark tomó a su hermano del brazo. «Hay algo más que debes saber. Wilhelm Storitz estaba enamorado de Myrtille. Hace tiempo, pidió su mano, pero ella lo rechazó. Desde entonces, no ha dejado de acecharla. Acercarla. Aparece en los lugares que frecuenta, la observa desde lejos. Pero lo peor ocurrió hace unos días». Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué ocurrió?» Mark respiró hondo antes de responder. «Wilhelm Storitz nos envió una carta. En ella, nos advertía que esta boda no debía celebrarse, o sufriríamos las consecuencias». El silencio que siguió a esas palabras se vio interrumpido por la voz de Myrtille, que apareció en la entrada para recibirlos.
Su belleza era etérea, con su cabello dorado y sus ojos claros que reflejaban una dulzura infinita. Pero al mirar su rostro de cerca, Henry pudo notar algo más. Una sombra de temor en su mirada. «Es un placer conocerte, Henry», dijo con una sonrisa sincera, aunque levemente temblorosa. El placer es mío, señorita Martil. Cuando entraron a la casa, Henry intentó dejar de lado aquella inquietud, pero algo dentro de él le decía que aquella historia no era una simple anécdota de celos. Había algo oscuro acechando en las sombras de Ragz. Y lo peor. Aún estaba por venir. Capítulo 2. Wilhelm Storit, un hombre temido y odiado. El fuego chisporroteaba en la chimenea del gran salón, proyectando sombras largas sobre las paredes adornadas con antiguos tapices. Henry Vidal sostenía la carta entre sus manos, recorriendo con la mirada cada palabra escrita con aquella caligrafía precisa y helada. La amenaza de Wilhelm Storit no era un simple arrebato de celos. Había algo oscuro y calculado en ella, como si detrás de cada frase se ocultara una fuerza más allá de la comprensión humana. Henry levantó la vista y observó a los presentes. Myrtille tenía los labios apretados, la piel aún más pálida bajo la luz tenue de las lámparas. Parecía frágil, pero en su mirada había algo más que miedo, una determinación silenciosa. El señor de Vaugelasang, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, permanecía de pie junto a su esposa, quien entrelazaba los dedos como si intentara reprimir un temblor. Mark, sentado frente a su hermano, tamborileaba los dedos sobre la mesa con impaciencia, como si esperara la reacción de Henry. «Esto no es solo una advertencia», dijo finalmente Henry, dejando la carta sobre la mesa. «Es una amenaza real». Mark asintió con gravedad. «Lo sé. Pero la pregunta es, ¿de qué es capaz Wilhelm Storit?» El señor de Vaugelasang se aclaró la garganta antes de hablar. «Ese hombre ha cultivado un aura de misterio y temor a su alrededor. No es solo un científico, como muchos creen. Ha heredado los conocimientos prohibidos de su padre, Otto Storit, quien fue temido y odiado en Ragz». Henry arqueó una ceja. «Hablan de él como si fuera un hechicero». «Para muchos lo era», intervino la señora de Vaugelasang con voz temblorosa. «La gente aquí es supersticiosa, sí, pero no sin razón. En vida, Otto Storit era conocido por sus experimentos, y por la forma en que parecía desafiar las leyes de la naturaleza». «¿Qué clase de experimentos?», preguntó Henry, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El anciano señor Vaugelasang fijó la mirada en la chimenea, como si las llamas reflejaran un recuerdo enterrado en el pasado. Se hablaba de pociones, de fórmulas que podían otorgar poderes que ningún ser humano debía poseer. Y ahora, su hijo ha seguido sus pasos. Nadie sabe exactamente lo que hace en su laboratorio, pero ha habido incidentes. Incidents. Mark apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos. Personas que juran haberlo visto aparecer y desaparecer en lugares donde no debería estar. Objetos que se mueven sin razón aparente. Sonidos de pasos en habitaciones vacías. Incluso hay quienes afirman haber escuchado su voz, sin verlo. Henry negó con la cabeza. «Esos son habladurías. No se puede desaparecer en el aire ni moverse sin ser visto». «¿No se puede?», preguntó Mark con una sonrisa tensa. «Hay cosas que no podemos explicar, Henry. Y lo que sí sabemos es que Wilhelm Storit no es un hombre común». Henry cruzó los brazos y miró de nuevo la carta. Algo dentro de él le decía que esas palabras no eran simples advertencias de un rival despechado. Wilhelm Storit no hablaba con la ira impulsiva de un hombre celoso. Hablaba con la certeza de alguien que tiene el poder de hacer cumplir sus amenazas. El silencio se hizo espeso en el salón. Finalmente, Myrtille se levantó con la cabeza erguida. «No permitiré que nos arrebate nuestra felicidad», dijo con una voz firme. «No voy a ceder ante sus amenazas». Su padre le tomó la mano con ternura. «Nadie permitirá que te haga daño, hija mía. Pero debemos ser cautelosos». Henry suspiró. «Lo que debemos hacer es estar preparados. Si Wilhelm Storit planea algo, debemos adelantarnos». Mark asintió. «Estoy de acuerdo. A partir de ahora, no debemos bajar la guardia». Myrtille apretó los labios, pero no respondió. En su mirada había determinación, sí, pero también un miedo profundo, como si en el fondo de su alma supiera que algo terrible estaba por suceder. Y Henry,
Aunque aún no lo admitía del todo, sentía lo mismo. Capítulo 3. La sombra de Wilhelm Storitz. La noche cayó sobre Rags con un silencio inquietante. Las calles, que durante el día bullían de actividad, estaban ahora envueltas en una quietud pesada. Solo el murmullo del viento serpenteaba entre los tejados y las callejuelas empedradas, como un aliento espectral. En aquella penumbra, Rags parecía otro lugar, una ciudad dominada por presencias invisibles, donde la propia oscuridad parecía observar. Henry Vidal, aún perturbado por la conversación de la tarde, se encontraba en la biblioteca de la mansión Vaugelasang, rodeado de libros antiguos y documentos de papel amarillento. No podía dormir. La carta de Wilhelm Storitz seguía en su mente, cada palabra grabada con el filo de la incertidumbre. ¿Era posible que ese hombre tuviera realmente el poder para hacer cumplir sus amenazas? Henry no era un hombre supersticioso. Creía en la lógica, en la ciencia, en los hechos demostrables. Pero había algo en la forma en que hablaban de Storitz que lo inquietaba. No era un miedo irracional, sino la certeza de que estaban lidiando con un enemigo astuto y peligroso. El sonido de unos pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Se giró con rapidez. Mark. No hubo respuesta. Se levantó lentamente, dirigiéndose hacia la puerta. Al asomar la cabeza, observó el pasillo débilmente iluminado por una lámpara de aceite al fondo. No había nadie. Sin embargo, el aire estaba cargado de algo extraño, una sensación de presencia, como si alguien hubiera estado allí un instante antes. Sacudió la cabeza y regresó a la biblioteca. Quizás estaba dejando que los rumores y las historias afectaran su juicio. Pero entonces, un sonido apenas perceptible lo hizo detenerse en seco. Era una risa. Baja, casi imperceptible. Una risa burlona y distante, que parecía provenir de ninguna parte. Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró bruscamente, pero estaba solo. Comenzó a pensar que su mente le estaba jugando una mala pasada. Respiró hondo y se obligó a concentrarse en lo que debía hacer. Decidió revisar algunos de los documentos que el señor de Vaugelasang había mencionado sobre Otto Storitz. Tal vez ahí encontraría alguna clave sobre su hijo y las cosas extrañas que lo rodeaban. Tomó un viejo cuaderno encuadernado en cuero y lo abrió con cuidado. El nombre de Otto Storitz estaba escrito en la primera página con una caligrafía elegante, pero severa. Los secretos de la ciencia no deben estar al alcance de cualquiera. Hay conocimientos que no deben compartirse con los hombres comunes. La materia puede ser manipulada de formas que la mente ordinaria no comprende. La invisibilidad no es un mito, es una posibilidad real. Henry frunció el ceño. ¿Invisibilidad? Pasó las páginas con rapidez, leyendo fragmentos de fórmulas, ecuaciones y notas detalladas sobre sustancias químicas y efectos ópticos. Otto Storitz hablaba de un suero que alteraba la estructura de la luz alrededor de un objeto o un cuerpo, haciéndolo desaparecer a los ojos humanos. Henry sintió un escalofrío más profundo que el anterior. ¿Era posible que Wilhelm Storitz hubiera heredado no solo los conocimientos de su padre, sino también sus experimentos? Un golpe seco en la ventana lo hizo sobresaltarse. Se giró de inmediato y vio cómo las cortinas ondeaban con el viento. ¿Había abierto la ventana? Caminó con cautela y miró hacia afuera. La noche se extendía silenciosa, las luces de la ciudad brillaban débilmente en la distancia. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien estaba cerca no lo abandonó. Cuando volvió a girarse, el cuaderno que había dejado sobre la mesa había desaparecido. Su corazón dio un vuelco. Buscó alrededor con rapidez. No estaba. Se frotó la frente. ¿Lo había guardado sin darse cuenta? Revisó la estantería, el escritorio, incluso el suelo. Nada. El cuaderno había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. En ese instante, una voz resonó en la habitación. No deberían haber venido. Henry sintió como la sangre se le helaba en las venas. Giro lentamente la cabeza. No había nadie. Pero la voz había sido real. Había sonado clara, próxima. Wilhelm Storitz. Murmuró. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Por primera vez desde que llegó a Rags, Henry sintió algo que nunca había experimentado antes, un terror que desafiaba toda lógica. Y entonces, como si un susurro invisible lo envolviera,
una risa volvió a escucharse, deslizándose entre las sombras como un espectro burlón. Capítulo 4. Un enemigo invisible. El amanecer encontró a Henry Vidal aún despierto, sentado en el escritorio de la biblioteca con la mirada fija en el vacío. No podía apartar de su mente lo que había ocurrido la noche anterior. Asterisco asterisco, una voz en la oscuridad, una risa burlona, un cuaderno que había desaparecido ante sus propios ojos. Asterisco asterisco, todo aquello desafiaba la razón. Cuando el primer rayo de sol se filtró por las cortinas, se obligó a ponerse en pie. Debía actuar, y debía hacerlo ahora. Al salir de la biblioteca, el pasillo de la mansión Vaugelasang estaba sumido en un silencio inquietante. Caminó hasta el comedor, donde encontró a Mark, Myrtille y el señor de Vaugelasang tomando el desayuno. Sus rostros reflejaban el peso de la tensión acumulada. ¿No has dormido? Preguntó Mark al verlo entrar. Henry negó con la cabeza y se sentó frente a ellos. Anoche ocurrió algo extraño. Myrtille dejó la taza de té sobre el platillo con un ligero temblor en la mano. ¿Qué pasó? La carta de Wilhelm Storitz no era solo una amenaza vacía. Estoy seguro de que estuvo en esta casa anoche. Todos lo miraron con incredulidad. Eso es imposible, dijo el señor de Vaugelasang. Las puertas estaban cerradas. Nadie pudo haber entrado. Henry apoyó los codos sobre la mesa. Y sin embargo, lo hizo. No sé cómo, pero lo hizo. Mark frunció el ceño. ¿Quieres decir que entró a la casa sin que nadie lo viera? Exactamente, asintió Henry. O peor aún, que estuvo en la casa sin ser visto. Un escalofrío recorrió la habitación. Myrtille cruzó los brazos sobre su pecho, visiblemente afectada. ¿Cómo es posible? Henry miró a su alrededor y luego bajó la voz. Estuve revisando algunos documentos en la biblioteca. Encontré un cuaderno de Otto Storitz. Hablaba de un suero capaz de hacer que un cuerpo se vuelva invisible. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. ¿Invisibilidad? Repitió Mark, incrédulo. Henry asintió. Sé que suena absurdo, pero la ciencia ha logrado cosas que antes parecían imposibles. ¿Y si Otto Storitz realmente creó un suero así, qué impide que su hijo lo haya perfeccionado? Myrtille llevó una mano a sus labios. ¿Dices que Wilhelm Storitz puede desaparecer? Henry sostuvo su mirada. Digo que Wilhelm Storitz podría haber estado en esta casa anoche, observándonos sin que lo supiéramos. La idea era aterradora. El señor de Vaugelasang se puso de pie con gesto sombrío. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si ese hombre tiene semejante poder, entonces no hay lugar seguro para nosotros. Mark se levantó también, con una expresión de determinación. Debemos reforzar la seguridad. No podemos permitir que Wilhelm Storitz siga acechándonos como un fantasma. Henry asintió. Lo primero que debemos hacer es vigilar cada rincón de esta casa. Si él puede moverse sin ser visto, encontraremos una forma de detectarlo. Los ojos de Myrtille se llenaron de preocupación. ¿Y si ya está aquí? Henry apretó los puños. Entonces lo haremos salir de su escondite. El día transcurrió en un ambiente tenso. Henry y Mark revisaron cada rincón de la mansión, sellando puertas y ventanas, colocando trampas rudimentarias, hilos de seda en las entradas, harina esparcida en el suelo, espejos estratégicamente ubicados para detectar cualquier anomalía. Cuando cayó la noche, todos se reunieron en el gran salón, esperando. Si Wilhelm Storitz regresaba, esta vez no se iría sin dejar rastro. El reloj marcó la medianoche. El viento golpeaba las ventanas con insistencia. La luz de las lámparas de aceite temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Y entonces, ocurrió. Un leve crujido en el suelo. Henry se tensó. Miró hacia donde habían colocado la harina. Las huellas aparecían, solas. El aire en la habitación se volvió gélido. Myrtille sofocó un grito. Está aquí. Una carcajada invisible resonó en la oscuridad. Capítulo 5. La presencia en la oscuridad. El sonido de la risa llenó el salón como un eco espectral, una burla invisible que erizó la piel de los presentes. Myrtille se llevó las manos a la boca, sofocando un grito. Mark dio un paso atrás instintivamente, su mirada clavada en el suelo, donde las huellas seguían apareciendo, pisadas fantasmales que avanzaban con una seguridad espeluznante.
Henry sintió que su corazón martillaba contra su pecho, pero su mente se aferró a la razón. No podía dejarse dominar por el miedo. Wilhelm Storitz, Exclamó, con la voz firme. Sabemos que estás aquí. de la cara. El silencio se prolongó por un instante interminable. Entonces, algo se movió. Un vaso de cristal sobre la mesa se inclinó levemente, como si una mano invisible lo empujara. Luego cayó y se hizo añicos en el suelo. Mirtila Hogo and Salozo. El señor de Bogelesang, que hasta ese momento había permanecido de pie con expresión incrédula, avanzó un paso con una mezcla de furia y terror. ¿Qué es lo que quieres? Otra risa, más cercana esta vez. Como si Wilhelm estuviera justo a su lado. Henry giró la cabeza rápidamente, buscando cualquier señal en la penumbra. Sabía que estaba allí, acechando en la invisibilidad, jugando con ellos. Respiro Hondo. Debían obligarlo a rebelarse. Mark, la lámpara de aceite, ordenó en voz baja. Mark reaccionó de inmediato, tomando la lámpara del centro de la mesa. Henry sacó de su bolsillo un puñado de polvo fino que había preparado con harina y ceniza. Cuando diga, lanza la lámpara al suelo. Mark lo miró con una mezcla de duda y determinación, pero asintió. Henry esperó, agudizando el oído. Había un roce apenas perceptible en la alfombra, un ligero cambio en la presión del aire. Wilhelm Storitz estaba cerca. Ahora. Mark arrojó la lámpara con fuerza contra el suelo. El aceite se derramó, y Henry lanzó el polvo al aire. Por un instante, algo comenzó a delinearse en medio de la bruma. Un contorno borroso, una silueta humanoide que emergía de la nada. Era una figura difusa, un espectro que oscilaba entre la visibilidad y la ausencia, como una sombra atrapada en un reflejo. Un grito de ira resonó en la habitación. La silueta dio un paso atrás y, en un instante, desapareció otra vez. Pero el truco había funcionado. Henry sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Wilhelm Storitz no era un fantasma. Era un hombre de carne y hueso, pero con un poder que desafiaba la lógica. El señor de Bogelesang se dejó caer en una silla, con el rostro pálido. Dios santo. Mirtille sollozaba en silencio, abrazándose a sí misma. Mark cerró los puños. No podemos seguir así. Tenemos que encontrar la forma de vencerlo. Henry asintió lentamente. Ahora sabemos que puede ser detectado. Y si podemos verlo, podemos detenerlo. Pero Wilhelm Storitz no iba a quedarse de brazos cruzados. Desde algún rincón invisible de la habitación, su risa volvió a resonar, heladora, como una promesa de venganza. Capítulo 6. La amenaza en las sombras. La risa de Wilhelm Storitz se desvaneció en el aire, pero su presencia continuaba impregnando la habitación como una sombra invisible. Todos sentían que estaba allí, observándolos, burlándose de su miedo. Henry Vidal cerró los ojos por un instante y trató de calmar su respiración. El enemigo era real. No un espíritu, no una alucinación, sino un hombre que había logrado lo imposible. No podemos quedarnos aquí, dijo en voz baja, mirando a los demás. Debemos salir de la casa. El señor de Bogelesang se levantó lentamente, sus manos aún temblaban. ¿Y a dónde vamos, Henry? Preguntó con desesperación. Si Wilhelm Storitz puede moverse sin ser visto, ¿qué lugar es seguro? Henry miró a Mark, quien comprendió de inmediato. Necesitamos ayuda, dijo su amigo con determinación. La policía no nos creerá, pero si logramos presentar pruebas. ¿Pruebas? Interrumpió Mirtille con voz temblorosa. ¿Cómo se prueba lo invisible? El silencio cayó sobre ellos. Era una pregunta difícil de responder. Henry apretó los puños. Hay una manera. Todos lo miraron expectantes. Otto Storitz era un científico. Su hijo debe haber usado sus descubrimientos para lograr esta aberración. Si encontramos los documentos originales de Otto, tal vez podamos entender cómo funciona y revertirlo. El señor de Bogelesang asintió lentamente. Pero los documentos fueron destruidos. Henry negó con la cabeza. No todos. Encontré un cuaderno en la biblioteca. Y estoy seguro de que Wilhelm también lo quiere. Mark frunció el ceño. Si lo quiere, significa que aún lo necesita. Quizás no ha perfeccionado del todo su fórmula. Exacto,
respondió Henry. Y si encontramos la forma en que lo logró, encontraremos la forma de detenerlo. Myrtille miró a su padre con ansiedad. Padre, debemos salir de aquí. No estamos seguros en esta casa. El señor de Vaugelasang se puso de pie con decisión. De acuerdo. Nos iremos a la embajada de Francia. Allí nadie podrá tocarnos. Mark y Henry se miraron. ¿Sería cierto? ¿Podría alguien como Wilhelm Storitz ser detenido por simples paredes y guardias? El viento sacudió las ventanas, como si la noche misma conspirara contra ellos. La amenaza de Wilhelm Storitz seguía latente, acechándolos en la oscuridad. Pero Henry Vidal no estaba dispuesto a rendirse. Debían encontrar la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. La huida y la persecución invisible. El ambiente en la casa de los Vaugelasang se había vuelto asfixiante. La sensación de ser observados, de que una presencia intangible se cernía sobre ellos, era insoportable. El señor de Vaugelasang dio la orden de partir de inmediato. No podían permanecer allí ni un segundo más. Henry y Mark se encargaron de reunir lo indispensable. Algunos documentos, el cuaderno con las notas del padre de Wilhelm, y las pocas pertenencias que podían llevar consigo. Myrtille, aún temblorosa, no se separaba de su padre. El miedo se reflejaba en sus ojos claros, pero su determinación se mantenía firme. Debemos ser rápidos, dijo Henry en voz baja. Storitz podría estar en cualquier parte, y al mismo tiempo, en ninguna. Mark asintió y abrió la puerta principal con precaución. El aire de la noche estaba cargado de una inquietante quietud. Las sombras de las farolas dibujaban figuras alargadas en el empedrado, pero el peligro no provenía de la oscuridad, sino de lo invisible. Salieron de la casa uno por uno, con movimientos calculados. Cada paso que daban era una apuesta contra lo desconocido. Henry miró a su alrededor, esperando ver algún indicio de su perseguidor. Pero Wilhelm Storitz no necesitaba esconderse. Él podía estar allí, justo al lado de ellos, y nadie lo sabría. Al llegar a la calle principal, un coche de caballos los esperaba. El señor de Vaugelasang lo había mandado pedir de antemano, anticipando la urgencia de su huida. «¡Rápido, suban!», exclamó. Myrtille fue la primera en entrar, seguida de su padre. Henry y Mark subieron detrás de ellos, cerrando la portezuela con prisa. El cochero chasqueó las riendas y los caballos emprendieron la marcha. El traqueteo del carruaje resonaba en la noche silenciosa. Nadie hablaba. Solo el crujido de la madera y el rechinar de las ruedas llenaban el espacio entre ellos. Henry sintió una opresión en el pecho. Algo no estaba bien. Lo sienten, susurró. Myrtille lo miró con temor. ¿Qué cosa? El aire, la presión, como si alguien más estuviera aquí. Mark giró la cabeza de inmediato y revisó cada rincón del carruaje. No había nadie, aparentemente. Pero entonces, Henry sintió un leve roce en su brazo. Un toque frío. Su respiración se agitó. No estamos solos. Antes de que pudiera reaccionar, el coche se inclinó bruscamente hacia un lado. Los caballos relincharon, desbocados, y el cochero gritó algo ininteligible antes de que el carruaje volcara con violencia. El mundo se convirtió en un torbellino de ruido y confusión. Henry sintió que su cuerpo era lanzado contra la madera y el suelo de piedra. Su cabeza golpeó algo duro y un destello blanco nubló su visión. Por un instante, solo hubo silencio. Luego, los gemidos de dolor de Myrtille y el señor de Vaugelasang rompieron la quietud. Henry parpadeó varias veces hasta que su vista se aclaró. Mark estaba a su lado, aturdido, pero consciente. ¿Están todos bien?, logró decir con la voz entrecortada. Myrtille asintió débilmente mientras su padre la ayudaba a incorporarse. El cochero estaba tendido en el suelo, inmóvil. Henry se arrastró hasta él y le tocó el cuello. Está vivo, pero inconsciente. Mark ayudó a Myrtille a ponerse de pie. El miedo era palpable en el aire. Y entonces, se oyó la risa. Aquella risa hueca, burlona, que parecía salir de la nada. Wilhelm Storitz estaba allí. Henry se levantó de un salto y apretó los puños. «Muéstrate, cobarde». La risa se intensificó, pero no hubo respuesta. Solo el eco del sonido que rebotaba entre los edificios vacíos. El señor de Vaugelasang sujetó a Myrtille con fuerza.
Debemos irnos. Ahora. Se pusieron en marcha, dejando atrás el carruaje destrozado. Las calles parecían más oscuras que antes, como si la noche misma se cerrara sobre ellos. Henry sabía que Wilhelm no los dejaría escapar tan fácilmente. La cacería apenas comenzaba. Capítulo 8. El asedio de lo invisible. La noche en Rao, que alguna vez había sido tranquila y apacible, ahora parecía el escenario de una pesadilla en la que la lógica se desvanecía. Henry, Mark, Myrtille y el señor de Vaugelassin corrían por las calles empedradas, sintiendo en cada paso el peso de un perseguidor que no podían ver. A su alrededor, la ciudad dormía ajena a la angustia de su huida. Solo ellos sabían que algo más habitaba en la oscuridad, algo que no se dejaba ver pero cuya presencia se hacía sentir con cada ráfaga de viento, con cada sombra que parecía moverse sola. Henry, con el corazón martilleando en su pecho, miró de reojo a Myrtille. Su rostro pálido y la desesperación en sus ojos le hicieron jurar en silencio que la protegería a toda costa. «Debemos encontrar refugio», dijo Mark, con la voz entrecortada por el esfuerzo de correr. El señor de Vaugelassin señaló hacia una pequeña iglesia al final de la calle. Allí. Opido. Sin pensarlo, se dirigieron hacia la iglesia. Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Wilhelm Storitz estaba cerca. Justo cuando alcanzaban la entrada del templo, la pesada puerta de madera se cerró de golpe ante ellos, como si una mano invisible la hubiese empujado. Myrtille lanzó un grito ahogado. Henry intentó abrir la puerta, pero estaba trabada desde dentro. Golpeó con fuerza. Abranla. «Por favor». El eco de su voz se perdió en la noche. Nadie respondió. De pronto, se escuchó un susurro. Un murmullo gélido, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacer que la sangre de Henry se helara. «No pueden escapar». Era la voz de Wilhelm Storitz. Myrtille se aferró a su padre, temblando. Mark giró sobre sí mismo, con los puños alzados. ¿Pero de qué servía defenderse de un enemigo al que no podían ver? El señor de Vaugelassin miró a Henry con desesperación. «Debemos seguir corriendo». Pero antes de que pudieran dar un solo paso, un violento golpe los sacudió. Un viento huracanado se levantó de la nada, empujándolos hacia atrás. Henry sintió un tirón en su chaqueta, como si manos invisibles intentaran atraparlo. Myrtille cayó al suelo. Su padre se inclinó para ayudarla, pero fue arrastrado por una fuerza invisible que lo lanzó contra la pared de piedra de la iglesia. Padre. Gritó Myrtille, corriendo hacia él. Mark intentó sujetar al señor de Vaugelassin, pero fue repelido como si una pared invisible lo hubiera empujado. Henry sintió que algo le rodeaba el cuello. Era como si una garra helada lo estuviera asfixiando. Se llevó las manos a la garganta, intentando liberarse de la presión que lo ahogaba, pero no había nada que agarrar, nada que golpear. Wilhelm los tenía en su poder. «No debieron desafiarme», susurró su voz espectral. Myrtille sollozaba mientras intentaba alcanzar a su padre, pero cada vez que se acercaba, era empujada hacia atrás por una fuerza invisible. Henry, con las últimas fuerzas que le quedaban, logró balbucear. «Muestra tu rostro, cobarde». La risa de Wilhelm resonó en el aire, burlona. Y entonces, el viento cesó. La presión en el cuello de Henry desapareció de repente, haciéndolo caer al suelo, jadeante. Mark logró ponerse de pie, tambaleándose. El señor de Vaugelassin respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Wilhelm Storitz no los mataría todavía. No, el juego apenas había comenzado. Myrtille corrió a abrazar a su padre, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hace esto?», susurró. El silencio fue la única respuesta. Henry se incorporó lentamente. No podían quedarse allí. «Vámonos», dijo con voz ronca. «Antes de que vuelva». Se apoyó en Mark y ayudó al señor de Vaugelassin a caminar. Sabían que la embajada de Francia era su única esperanza. Pero también sabían que Wilhelm Storitz lo seguiría hasta el fin del mundo, y más allá. Capítulo 9. La embajada y el último recurso. El amanecer encontró a Henry, Mark, Myrtille y el señor de Vaugelassin agotados, maltrechos, pero decididos a seguir adelante. La embajada de Francia era su única esperanza, el último refugio donde quizá encontrarían protección contra la amenaza invisible que los acosaba. Las calles de Rao,
aún envueltas en la penumbra del alba, parecían ajenas al terror que los perseguía. Los faroles de gas parpadeaban con su luz amarillenta, proyectando sombras inquietantes en los edificios de piedra. Pero más que las sombras, era el vacío lo que los aterraba. Wilhelm Storitz podía estar en cualquier parte, acechando sin ser visto, riéndose de sus intentos por escapar. Al llegar a la embajada, Henry golpeó la puerta con urgencia. «Abran. Por el amor de Dios, ábranla». El tiempo se dilató en una eternidad sofocante. Cada segundo parecía un abismo en el que cualquier cosa podía ocurrir. Finalmente, un guardia abrió la puerta y los miró con recelo. «¿Qué sucede?» Mark, con la voz alterada, exclamó. «Somos ciudadanos franceses. Nos persiguen, necesitamos asilo». El guardia los observó con desconfianza, pero al reconocer al señor de Vaugelesang, su expresión cambió. «Entren. Rápido». Los cuatro cruzaron el umbral y sintieron un alivio fugaz al escuchar la puerta cerrarse con firmeza detrás de ellos. Dentro de la embajada, el cónsul los recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Los miró de arriba abajo, notando sus ropas rasgadas, sus rostros tensos y los signos de una noche infernal. «¿Qué ha ocurrido?» El señor de Vaugelesang tomó la palabra con voz temblorosa. «Nos persigue un hombre». Wilhelm Storitz. El cónsul frunció el ceño. Wilhelm Storitz. ¿El hijo del famoso alquimista? Henry asintió. Sí. Ha descubierto un secreto que lo hace invisible. El silencio cayó sobre la sala. Era una afirmación absurda, imposible, y sin embargo, la desesperación en sus rostros no dejaba espacio para la duda. El cónsul suspiró y se frotó la sien. ¿Y qué esperan que hagamos? Mark respondió de inmediato. Protejanos. Expúlsenlo, arresten a ese demonio. El diplomático negó con la cabeza. No podemos apresar a lo que no podemos ver. Y si las autoridades de Raon no reconocen esta amenaza, nuestras manos están atadas. El peso de sus palabras cayó sobre ellos como una lápida. Wilhelm Storitz podía moverse impunemente, atacar cuando quisiera, y nadie podría detenerlo. Mirtille, con la voz ahogada, susurró. Entonces, ¿qué podemos hacer? El cónsul los miró con gravedad. Si lo que dicen es cierto, entonces necesitan algo más que protección. Necesitan una forma de anular su poder. Henry se aferró a esas palabras. El cuaderno, las notas del padre de Storitz. Quizás allí haya algo. Mark sacó el viejo cuaderno de su abrigo y lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de fórmulas, símbolos alquímicos, anotaciones en latín y alemán. El señor de Vaugelesang tomó el cuaderno y leyó en voz baja. Aquí habla de un proceso, una infusión. Su voz se entrecortó. Había algo más. ¿Qué dice? Preguntó Henry, ansioso. El anciano trago saliva. El secreto de la invisibilidad puede ser revertido. Los ojos de todos se abrieron con asombro. Mark se inclinó sobre el libro. ¿Cómo? El señor de Vaugelesang pasó la página y señaló una línea subrayada. El cuerpo es tomado por la esencia, pero la esencia puede ser revelada por su contrario. Henry sintió un escalofrío. Su contrario. Un compuesto, un antídoto. Algo capaz de hacer visible lo invisible. El cónsul se acercó y leyó la fórmula. Esto es posible de preparar. Pero llevará tiempo. Henry cerró los puños. Entonces debemos hacerlo cuanto antes. Porque Wilhelm Storitz no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que estaban intentando destruir su secreto. Y no lo permitiría. Capítulo 10. La fórmula de la revelación. La embajada francesa se convirtió en su fortaleza improvisada, el único lugar donde podían respirar sin el miedo de sentir una mano invisible alrededor de sus gargantas. Pero sabían que aquel refugio no duraría para siempre. Wilhelm Storitz estaba allí, en la sombra, en el aire mismo que respiraban, esperando el momento adecuado para atacar. El cónsul, con el ceño fruncido, estudió la antigua fórmula del padre de Wilhelm. Era un conjunto de instrucciones crípticas, símbolos alquímicos y notas fragmentadas sobre un elixir capaz de revertir la invisibilidad. Esto no es solo ciencia, dijo en voz baja. Es una mezcla de alquimia y química avanzada. El señor de Vaugelesang asintió con gravedad.
Necesitamos a alguien con conocimientos en ambas disciplinas. Henry se adelantó. En la ciudad debe haber un farmacéutico o un químico capaz de entenderlo. Mark resopló. ¿Y cómo vamos a salir? Wilhelm podría estar en esta misma habitación ahora mismo, escuchando cada palabra. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Wilhelm Storitz era un enemigo aterrador porque no solo poseía un poder sobrehumano, sino porque jugaba con su mente, con su miedo. El cónsul se aclaró la garganta. Si hay alguien que pueda ayudarnos, es el Dr. Roderich. Es un químico reconocido en Rao y ha trabajado en el laboratorio de la universidad. Si alguien puede preparar esta fórmula, es él. Henry miró a sus compañeros. Entonces debemos ir a verlo. Myrtille, que había permanecido callada, dijo con un hilo de voz. Pero Wilhelm. Henry le tomó la mano con suavidad. No tenemos otra opción. Una visita arriesgada. Decidieron partir de inmediato. El cónsul envió a 2 de sus guardias para escoltarlos por las calles silenciosas de la ciudad. Cada paso en la bruma matinal parecía un desafío al destino. El aire era denso, casi irrespirable. Henry sentía que en cualquier momento una fuerza invisible lo arrastraría al abismo. Mark caminaba con una mano en su cinturón, donde guardaba un cuchillo. Un arma inútil contra lo que no podía ver, pero de algún modo reconfortante. Al llegar a la casa del Dr. Roderich, Henry golpeó la puerta con urgencia. Un hombre mayor, de barba blanca y ojos inquisitivos, les abrió con expresión contrariada. ¿Qué ocurre a esta hora? El cónsul se adelantó. Doctor, necesitamos su ayuda. Es un asunto de extrema importancia. Roderich los dejó entrar con gesto desconfiado. Al cruzar el umbral, sintieron un leve alivio. El laboratorio del doctor estaba lleno de frascos de cristal, estantes repletos de ingredientes exóticos y una mesa de trabajo donde hervía un matraz con un líquido de color ámbar. Era un refugio de racionalidad en medio de la locura en la que se habían visto envueltos. El cónsul le entregó la fórmula. Necesitamos que prepare esto. El doctor la tomó y ajustó sus anteojos mientras leía. Su rostro, al principio incrédulo, se fue transformando en asombro. Esto es imposible, murmuró. No lo es, replicó el señor de Vogelsang. Sabemos que Wilhelm Storitz lo ha logrado. El nombre hizo que el doctor se pusiera rígido. Wilhelm. El hijo del alquimista. Henry asintió. Él es quien nos persigue. Él es quien debe ser detenido. El doctor Roderich pasó la vista por la fórmula una vez más y exhaló lentamente. Necesitaré tiempo. Algunos de estos ingredientes no son fáciles de conseguir. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Henry con impaciencia. Al menos un día. Mark maldijo entre dientes. No tenemos un día. Es lo que hay, replicó el doctor con severidad. Si quieren que esto funcione, necesito hacerlo bien. Henry cerró los ojos por un momento. Un día entero con Wilhelm a secondo. Invisible y implacable. Entonces comience cuanto antes, dijo finalmente. La sombra en la casa. Mientras el doctor trabajaba, Henry y Mark se quedaron junto a la puerta, con los sentidos alerta. Myrtille y su padre se sentaron cerca del fuego, tratando de entrar en calor. El ambiente era pesado, como si una presencia maligna flotara en el aire mismo. Entonces, se escuchó un crujido. Henry se puso de pie de inmediato. Un sonido casi imperceptible, pero suficiente para saber que no estaban solos. Mark miró a su alrededor con el cuchillo en la mano. «Está aquí», susurró. Un golpe súbito sacudió la mesa del Dr. Roderich. Los frascos se estremecieron. Un viento helado recorrió la habitación. Myrtille ahogó un grito y se aferró al brazo de su padre. Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Wilhelm. Gritó al aire. De la cara, maldito. La respuesta fue una carcajada espectral que llenó la habitación de un eco macabro. Los papeles en la mesa salieron volando. El fuego en la chimenea titiló violentamente, casi extinguiéndose. El doctor Roderich, pálido como un cadáver, murmuró. «Dios nos ayude». Henry se lanzó hacia la mesa y sujetó el frasco donde el doctor había comenzado a mezclar los ingredientes. «No dejaremos que lo destruyas». El viento arreció con furia. El laboratorio entero tembló.
Pero Wilhelm Storitz no podría detener lo inevitable. La fórmula sería completada. Y cuando eso ocurriera, él perdería su poder. Capítulo 11. La furia del invisible. El laboratorio del Dr. Roderich se había convertido en un campo de batalla. El aire vibraba con la presencia de Wilhelm Storitz, aunque su forma seguía oculta a los ojos humanos. Un viento antinatural recorrió la habitación, derribando frascos, apagando velas, golpeando puertas y ventanas como si una tormenta hubiera estallado dentro de la casa. Henry y Mark se mantuvieron firmes, protegiendo el frasco donde el doctor mezclaba los ingredientes de la fórmula. Si Wilhelm lograba destruirlo, su última esperanza desaparecería con él. Myrtille se cubría el rostro con las manos, tratando de no gritar. Sabía que Wilhelm la deseaba, que la perseguía con un fervor enfermizo. Pero ahora su amor se había convertido en odio. No la tendría, y eso lo volvía más peligroso que nunca. El doctor Roderich, con las manos temblorosas, vertió un líquido oscuro en la mezcla. El elixir burbujeó, como si en su interior lucharan fuerzas invisibles. «Falta poco», exclamó. Entonces, Wilhelm atacó. Un enemigo sin forma. De repente, Mark fue arrojado hacia atrás por una fuerza invisible. Golpeó la pared con tal violencia que un cuadro cayó al suelo, hecho pedazos. «¡Maldito!», gruñó, incorporándose con esfuerzo. Henry sintió un impacto en el pecho y cayó sobre la mesa, derramando algunos frascos. Wilhelm estaba allí, entre ellos, moviéndose como un espectro, golpeando sin piedad. «No lo dejen acercarse a la fórmula», gritó el doctor Roderich. Henry se arrastró hacia el frasco que aún permanecía intacto en la mesa. Con las manos temblorosas, lo sostuvo contra su pecho. Un susurro helado llegó a su oído. «No puedes detenerme». Henry giró la cabeza bruscamente, pero no había nadie. Solo la certeza de que Wilhelm estaba allí, tan cerca que podía sentir su aliento frío sobre la piel. La desesperación de Wilhelm Storitz. Maldita sea Hasloya, gritó Mark al doctor. El científico vertió el último ingrediente en la mezcla. Un resplandor dorado se expandió por el líquido, como si la luz hubiera cobrado vida. En ese instante, Wilhelm rugió con furia. Los muebles se estremecieron, las ventanas estallaron en 1000 pedazos y una sombra sin forma pareció recorrer la habitación. «No». La voz de Wilhelm resonó en el aire. «Esto no puede terminar así». Henry no perdió tiempo. Con el corazón desbocado, levantó el frasco y lo arrojó en dirección a la voz. El vidrio estalló. El líquido se expandió en el aire, cubriendo lo invisible. Y entonces, apareció. El rostro del enemigo. Wilhelm Storitz estaba allí, su cuerpo surgiendo de la nada como si una cortina de humo se disipara a su alrededor. Su rostro era el de un hombre poseído por la ira, sus ojos ardían con un odio descomunal. Pero ahora, era visible. Ahora, podían enfrentarlo. Henry no dudó. Se abalanzó sobre Wilhelm, golpeándolo con todas sus fuerzas. El alquimista trastabilló, aún aturdido por el efecto de la fórmula. «Se acabó, Wilhelm», gritó Henry. Pero Wilhelm no iba a rendirse fácilmente. Aún tenía una última carta que jugar. Un cuchillo brilló en su mano. Iba a matar a Henry, aunque eso significara su propia caída. Myrtille gritó. Y entonces, se oyó un disparo. Wilhelm se quedó inmóvil. Un hilo de sangre le corrió por la boca. Detrás de él, el doctor Roderich sostenía un revólver, sus manos aún temblorosas. Wilhelm dio un paso atrás, tambaleándose. Sus ojos se encontraron con los de Myrtille. «Siempre, serás, mía». Entonces, cayó. El silencio después de la tormenta. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sintió ligero. La opresión, el miedo, la sombra que se cernía sobre ellos, todo había desaparecido con Wilhelm. Henry se dejó caer de rodillas, exhausto. Mark se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Myrtille lloraba en silencio. No por Wilhelm, sino por todo lo que habían vivido. El doctor Roderich bajó el arma, su mirada fija en el cuerpo del alquimista. Que Dios lo perdone. Y con eso, la pesadilla había terminado. Pero el recuerdo de Wilhelm Storitz viviría para siempre en sus almas. Capítulo 12. La herencia del alquimista.
El cuerpo de Wilhelm Storitz yacía inmóvil en el suelo del laboratorio, rodeado por fragmentos de vidrio, libros dispersos y el resplandor tenue de las velas que aún ardían en los candelabros. Su reinado de terror había terminado, pero la sombra de su existencia aún se cernía sobre ellos. El doctor Roderich dejó escapar un suspiro y deslizó el revólver de su mano, que cayó con un golpe sordo sobre la mesa. Había sido un hombre de ciencia toda su vida, no un asesino. Pero en aquel momento, no había tenido elección. Myrtille permanecía temblorosa, incapaz de apartar la vista de aquel rostro que tantas veces había imaginado en sus pesadillas. El mismo rostro que la había acechado, obsesionado, poseído por un amor enfermizo y ahora, por fin, silenciado para siempre. Henry y Mark intercambiaron una mirada. Habían luchado juntos en una batalla que pocos creerían si intentaban contarla. Pero aún había algo pendiente. No podemos quedarnos aquí, dijo Henry en voz baja. Mark asintió. Debían deshacerse del cadáver de Wilhelm antes de que alguien lo encontrara y se desatara un escándalo que podría costarles la vida. El doctor Roderich, sin embargo, miró a su alrededor con una expresión de inquietud. Antes de irnos, hay algo que debemos hacer. El último secreto de Wilhelm. Guiándolos con paso decidido, el doctor los condujo hasta una pequeña puerta oculta al fondo del laboratorio. La abrió con una llave que extrajo de su bata y reveló una escalinata descendente que se adentraba en las entrañas de la casa. Henry encendió una lámpara de aceite y descendieron con cautela. El aire era denso y estaba impregnado de un olor metálico, como si el lugar hubiera permanecido sellado durante siglos. Cuando llegaron al final de la escalera, encontraron una gran sala circular iluminada por una tenue luz azulada que emanaba de unas extrañas lámparas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos alquímicos, diagramas astrológicos y textos escritos en una caligrafía enigmática. En el centro de la habitación había una mesa de piedra, y sobre ella, un grueso libro encuadernado en cuero oscuro. Esto es, balbuceó el doctor Roderich con incredulidad. El diario de Wilhelm Storitz. Mark frunció el ceño. ¿Quieres decir que aquí está todo lo que sabía? El doctor asintió. Aquel libro contenía los secretos que Wilhelm había guardado con tanto recelo, la clave para la invisibilidad y tal vez para mucho más. Si cae en las manos equivocadas, murmuró Henry. Myrtille, aún pálida por los acontecimientos recientes, avanzó con cautela. Su mirada recorrió la estancia, los dibujos, los diagramas. Todo este conocimiento, susurró. ¿Debe ser destruido? El doctor Roderich cerró los ojos un instante, como sopesando la decisión más importante de su vida. El poder que Wilhelm descubrió, jamás debería ser usado otra vez. Sin dudarlo más, tomó el libro y lo arrojó contra el suelo. La encuadernación se rompió, y las páginas se dispersaron como hojas secas en el viento. Henry, comprendiendo lo que debía hacerse, sacó su encendedor y lo acercó a los papeles. Las llamas devoraron el conocimiento prohibido, convirtiendo en cenizas los secretos de Wilhelm Storitz. Durante unos instantes, nadie habló. Solo observaron el fuego consumir la última herencia del alquimista. Cuando el último fragmento se convirtió en ceniza, Henry suspiró. Es hora de irnos. Y con ello, cerraron la puerta al pasado, dejando atrás el legado maldito de Wilhelm Storitz. Capítulo 13. La sombra de lo invisible. La mansión de Wilhelm Storitz quedaba atrás, envuelta en el silencio de la noche. El fuego consumía los últimos vestigios de su conocimiento prohibido, pero la sensación de inquietud persistía en el pecho de cada uno de ellos. Aunque el alquimista había sido derrotado, su legado, su obsesión y su sombra parecían no querer desvanecerse del todo. Henry, Mark, Myrtille y el doctor Roderich caminaron en la oscuridad, alejándose por calles estrechas y silenciosas, cada paso resonando en la empedrada ciudad. La brisa nocturna traía consigo una extraña sensación de vacío, como si algo invisible aún los acechara desde las sombras. ¿Crees que alguien más conocía sus investigaciones? Preguntó Mark en voz baja. El doctor Roderich negó con la cabeza. No lo sé, pero Wilhelm no era un hombre que compartiera sus secretos. Si alguien más supiera lo que él descubrió, ya habríamos oído rumores, o visto consecuencias. Myrtille apretó el paso. Sentía la necesidad de dejar atrás aquella pesadilla cuanto antes. Pero, en lo más profundo de su mente, una duda seguía latiendo. El rastro de Wilhelm. Al día siguiente,
La noticia del incendio en la casa de Wilhelm Storitz se esparció por la ciudad como pólvora. Las autoridades locales encontraron las ruinas de su laboratorio calcinadas, pero ningún rastro del alquimista. Tal vez el fuego destruyó su cuerpo, dijo Henry, aliviado. Pero el doctor Roderich no estaba tan seguro. Cuando bajamos al sótano, su cadáver seguía ahí, y si bien el fuego alcanzó la casa, ¿por qué no lo encontraron? Mark frunció el ceño. ¿Quieres decir que alguien lo movió? Myrtille sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería seguir hablando de Wilhelm, no después de todo lo que había hecho. Pero la idea de que su cuerpo hubiera desaparecido abría una posibilidad aterradora. ¿Y si Wilhelm Storitz no había muerto del todo? Un mensaje desde las sombras. Días después, Henry recibió una carta. No tenía remitente ni señales de quién la había enviado. El papel estaba amarillento, como si hubiera sido escrito hace mucho tiempo, pero la tinta estaba fresca. Solo contenía 4 palabras. No podéis deshaceros de mí. Henry sintió el peso de la amenaza sobre sus hombros. El pasado aún no había terminado de escribirse. Capítulo 14. El último enigma. Henry sostenía la carta entre sus manos temblorosas. Aquellas palabras parecían un eco del más allá, una advertencia escrita por una sombra que se negaba a desvanecerse. No podéis deshaceros de mí. Su primer instinto fue pensar que alguien jugaba con ellos. Tal vez un bromista o alguien que hubiera encontrado alguna pista sobre Wilhelm Storitz. Pero en lo más profundo de su ser, una duda más oscura germinaba. ¿Quién podría haber enviado esto? Preguntó Mark, leyendo el mensaje con el ceño fruncido. Nadie que sepamos, susurró Henry. El doctor Roderich examinó la carta con una mirada analítica. El papel tenía una textura antigua, pero la tinta aún estaba fresca. Esto no tiene sentido, murmuró. El fuego consumió el laboratorio, su diario y todos sus escritos. Wilhelm está muerto. Pero Myrtille no estaba tan segura. ¿Y si no? Las miradas de los 3 hombres se fijaron en ella. Su voz era apenas un susurro, pero contenía el peso de una certeza que nadie quería admitir. Destruimos su trabajo. Pero ¿y si Wilhelm ya había dado un paso más allá? ¿Y si su último experimento no solo le dio invisibilidad, sino la capacidad de existir más allá de la muerte? El silencio cayó sobre ellos como una losa. Una presencia en la oscuridad. Esa noche, Henry no pudo dormir. Se removió en su cama, atormentado por la sensación de que algo, o alguien, lo observaba. En la penumbra de su habitación, los muebles proyectaban sombras deformadas por la luz de la luna. Pero había algo más. Un susurro. Levi. Penis audible. Henry contuvo la respiración. Se sentó en la cama, agudizando el oído. El sonido se deslizaba por la habitación, como el roce de una tela invisible contra el suelo. No era el viento. No era su imaginación. ¿Quién está ahí? Murmuró, con la voz tensa. Ninguna respuesta. Solo un silencio espeso, que parecía cargado de una presencia invisible. Henry se levantó, con la piel erizada. Avanzó con cautela, encendió una lámpara de aceite y recorrió la habitación con la mirada. Nada. Pero entonces, sintió una ráfaga de aire frío junto a su oído. Y luego, un murmullo. No podéis deshaceros de mí. Henry sintió un golpe de pavor en el pecho. Se giró de golpe, pero no había nadie. Y sin embargo, sabía que no estaba solo. Capítulo 15. El regreso de lo imposible. Henry despertó con el cuerpo cubierto de sudor frío. El eco de aquella voz aún vibraba en su mente. Había sido un sueño, una alucinación, o eso quería creer. Pero el miedo que sentía era demasiado real. Se levantó de la cama y encendió una vela. La llama temblorosa proyectó sombras temibles en las paredes, y por un instante, creyó ver una silueta moverse en el reflejo del espejo. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Nada. Pero cuando apartó la mirada, la voz volvió a susurrar, más cerca esta vez. No podéis deshaceros de mí. El pavor le paralizó. Algo estaba en la habitación con él. Algo que no podía ver. La amenaza invisible. Al amanecer, Henry llegó apresurado a casa de Mark y el doctor Roderich. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Anoche, lo sentí.
Mark dejó la taza de café sobre la mesa con gesto serio. Wilhelm. Henry asintió. No sé cómo explicarlo, pero estoy seguro. Wilhelm sigue aquí. El doctor Roderick se puso de pie, visiblemente perturbado. Eso es imposible. Lo matamos. Lo vimos caer. Henry respiró hondo. Y, sin embargo, ¿cómo explicas esto? Colocó la carta sobre la mesa. Las palabras aún parecían frescas, como si alguien las hubiera escrito minutos antes. No podéis deshaceros de mí. Mark apretó los labios. Podría ser una broma de alguien que encontró sus escritos. O podría ser él, dijo Myrtille con voz temblorosa. Los tres hombres la miraron. Sus ojos reflejaban un miedo que iba más allá de la razón. Wilhelm dedicó su vida a la invisibilidad, susurró. Si de verdad lo logró, ¿qué tal si nunca lo dejó? El silencio cayó sobre ellos como una losa. El último enfrentamiento. Decidieron regresar a la mansión en ruinas. Si había algo de Wilhelm Storitz aún en este mundo, ese era el único lugar donde podrían enfrentarlo. El atardecer teñía el cielo de tonos rojizos cuando cruzaron las puertas chamuscadas. Las cenizas de su laboratorio aún estaban esparcidas por el suelo, pero la sensación de que alguien los observaba era más fuerte que nunca. Wilhelm, llamó Henry en voz alta. Sabemos que estás aquí. El aire pareció tensarse. Un crujido resonó en la estancia, como si algo invisible se moviera entre ellos. Déjanos en paz, dijo Mark, con voz firme. Tu tiempo terminó. La respuesta llegó en un susurro helado. No. De repente, una fuerza invisible empujó a Henry contra la pared. Sintió unas manos frías rodeando su cuello, apretando con fuerza. «Está aquí», gritó Myrtille. Mark y el doctor Roderick intentaron apartarlo, pero no había nada que tocar. Solo el vacío, y la opresión de una presencia que no podía verse, pero que estaba allí. Desesperado, Henry alcanzó el encendedor de su bolsillo y lo encendió. La llama ardió en la oscuridad, y de pronto, un grito espectral llenó la habitación. El fuego. La única cosa que Wilhelm no había podido vencer. Myrtille reaccionó al instante. Derramó aceite de una lámpara sobre el suelo y arrojó una chispa. Las llamas se alzaron en un instante, iluminando la estancia. Una sombra distorsionada se retorció en el aire, un contorno que parecía desvanecerse en el fuego. Y entonces, todo terminó. Henry cayó al suelo, libre de la presión invisible. La casa comenzó a crujir, y supieron que debían salir antes de quedar atrapados en las llamas. Corrieron hacia la salida y, cuando se giraron, vieron la silueta de la mansión envuelta en fuego. Wilhelm Storitz había desaparecido. Para siempre. La paz tras la pesadilla. Días después, la ciudad olvidó el nombre de Wilhelm Storitz. Su casa fue reducida a cenizas y nadie volvió a hablar de él. Pero Henry, Mark, Myrtille y el doctor Roderick sabían la verdad. Habían enfrentado lo imposible. Una noche, mientras Henry cerraba su libro y apagaba la lámpara, sintió un escalofrío. Por un instante, pensó escuchar un susurro en el viento. Pero cuando miró a su alrededor, no había nada. Y, por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Si te ha gustado esta historia y quieres disfrutar de más relatos como este, apóyanos suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para ti. No olvides compartir y dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima historia.